There's not going to be a President Donald Trump. That's not going to happen. Donald Trump will not become president. Donald Trump is not going to be president of the United States. Take it to the bank. Okay. I guarantee it. All right, all right. And then, of course, there's Donald Trump. Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican, which is surprising since I just assumed he was running as a joke. Do it. Do it. Look at me. Do it. And can you imagine Donald Trump standing up one day and delivering a State of the Union address? Well, I can imagine it in a Saturday night skit. I continue to believe Mr. Trump will not be president. He will never be president of the United States. I'm not demanding that. Sorry to laugh. Okay, here we are. And which Republican candidate has the best chance of winning the general election? You're not going to be president, all right? There is zero chance. On a limb, Donald Trump will never, ever be president of the United States. That Trump should not be in this race. He's an absurdity. He is a travesty. Donald Trump will never be elected president of the United States. Donald Trump is not going to be president of the United States. Let's be clear. Donald Trump will lose the election. That this race is over. President Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States! Exclamation point at real Donald Trump. Well, at real Donald Trump, at least I will go down as a president. ¿Cómo fue que un hombre, con todas las expectativas en su contra, pudo conseguir lo inimaginable y colocarse en lo más alto del poder? ¿Cuál fue su secreto? Hasta el último día de campaña, pocos le veían como inquilino de esta casa. Ahora, con Trump en el poder, la pregunta es cómo ha conseguido llegar hasta aquí. Quizás la respuesta esté en el Big Data. Todos los sondeos le daban a ella la victoria. Por eso, su equipo decidió pasar al ataque, contratando los servicios de esta empresa especializada en el uso de datos. La idea fue de este hombre, su yerno y una de las personas de su máxima confianza. La compañía de origen británico recogió información de los ciudadanos a través de Facebook y la utilizó para atraer a los indecisos y robarle algún voto a Clinton. De manera que pueda ir definiendo de qué manera y dónde tiene que ir haciendo la campaña y con qué tipo de mensajes para orientar el voto a su favor. Una pequeña ayuda que otros también han utilizado para intentar ganar. Aunque al final, está claro, el Big Data solo le ha servido a él. Pero ¿cómo funciona esta tecnología? ¿Hay algo maquiavélico en ella? ¿O simplemente es una nueva revolución tecnológica? Conozcamos cómo funciona en una cumbre que fue grabada 7 semanas antes de las elecciones, donde el CEO de Cambridge Analytica, Alexander Nix, explica a detalle el funcionamiento y revela anticipadamente, y dejando abierto el privilegio a la duda, al próximo presidente de los Estados Unidos. Ladies and gentlemen, honourable colleagues, it's my privilege to speak to you today about the power of big data and psychographics in the electoral process. So how did he do this? The Cruz campaign was quick to embrace 3 technologies, 3 methodologies that propelled them to success. The first of these was behavioural science, and as a consequence, most communication companies today still segment their audiences by demographics and geographics. But when you pause for just a moment, this is a really ridiculous idea. The idea that all women should receive the same message because of their gender, or all African Americans because of their race, or all old people, or rich people, or young people to get the same message because of their demographics just doesn't make any sense. Clearly, demographics and geographics and economics will influence your worldview. But equally important, or probably more important, are psychographics. That is an understanding of your personality, because it's personality that drives behavior, and behavior that obviously influences how you vote. So how does this impact marketing and communications in elections?
For a primary, the Second Amendment might be a popular issue amongst the electorate. If you know the personality of the people you're targeting, you can nuance your messaging to resonate more effectively with those key audience groups. So, for a highly neurotic and conscientious audience, you're going to need a message that is rational and fear-based or emotionally based. In this case, the threat of a burglary and the insurance policy of a gun is very persuasive. Conversely, for a closed and agreeable audience, these are people who care about tradition and habits and family and community. This could be the grandfather who taught his son to shoot and the father who will in turn teach his son. Obviously, talking about these values is going to be much more effective in communicating your message. The second leg of the stool, data analytics. Communication is fundamentally changing. Back in the days of Mad Men, communication was essentially top-down. That is, it's creative-led. Brilliant minds get together and come up with slogans like beans means Heinz and Coca-Cola is it, and they push these messages onto the audience in the hope that they resonate. Today, we don't need to guess at what creative solution may or may not work. We can use hundreds or thousands of individual data points on our target audiences to understand exactly which messages are going to appeal to which audiences way before the creative process starts. So what is big data? Big data is really the aggregation of as many individual data points that you can possibly get your hands on, which are then synthesized in one database of record, cleaned or hygiened, and then used to inform and create insight on your target audience. This could include demographic and geographic factors, age, gender, ethnicity, religion, and so forth. Or psychographic or attitudinal factors. This is consumer and lifestyle habits, what car you drive, what products you purchase in shops, what magazines you read, what golf clubs you belong to, what churches you attend. And of course, personality or behavioral data. This is what we talked about earlier, how you see the world, what actually drives you. The easiest way to illustrate big data in action is through a real-life example. This is a data dashboard that we prepared for the Cruz campaign for the Iowa caucus. It looks intimidating, but it's actually very simple. You have a matrix here on the x-axis, partisanship value. Hardcore Republicans on the right, Democrats on the left, and on the y-axis, people's likelihood to turn out, to go and caucus. The people at the top, highly likely, the people at the bottom, not at all. So already this information is quite helpful to a campaign manager. But if we select some segments within this matrix, it becomes even more powerful. Finally, addressable ad technology. This is the ability to take all this offline data and to match it to drive communications. Blanket advertising. Blanket advertising, the idea that 100 million people will receive the same piece of direct mail, the same television advert, the same digital advert, is dead. My children will certainly never, ever understand this concept of mass communication. Today, communication is becoming ever increasingly targeted. It's being individualized for every single person in this room. So you will no longer be receiving adverts on products and services that you don't care about. Rather, you'll only receive adverts that not only are on the products and services, or in the case of elections, issues that you care about most, but that have been nuanced in order to reflect the way you see the world. We're able to match offline data to cookies to drive digital advertising, social media banners, and the like. We can obviously use this data to inform direct mail purchases. So a husband in a household can receive a piece of mail, but his wife can receive a different piece of mail, possibly even on the same issue. Most exciting of all, probably, is the fact that we can take this data and match it to set-top box viewing data. That's television or cable data. Every time you watch TV, the programs that you're watching are being recorded, and that information is being sent back to your cable provider. And we can match what you watch in a way that we can begin to select programs to advertise in that have the highest density of the target audience that we're trying to reach. This not only dramatically reduces the cost of your
advertising, but of course improves the return on investment. So what were the results? Well, what I can tell you is that of the two candidates left in this election, one of them is using these technologies, and it's going to be very interesting to see how they impact the next 7 weeks. Thank you. Pero aún así, con toda esta innovación digital, existieron teorías conspirativas sobre intervencionismo ruso en las elecciones. ¿Fue real? ¿O solo fue que tendemos a diabolizar lo que no comprendemos? Story number one with Jared Kushner, the subject of intense fascination throughout the unpredictable electoral triumph of Donald J. Trump. Always at his father-in-law's side throughout the process, the 36-year-old often profiled. The one person who is the only person close to Jared Kushner who's actually speaking out on the record and only here on the story is the mastermind behind that data operation that got so much praise and now so much attention. Brad Parscale, his home paper in San Antonio with this headline, San Antonio web firm might be included in probe of the Trump-Russia ties. He joins me now. Brad, thank you very much for being here tonight. Good to have you. Good to see you back on the program again. You have always been the subject of praise and admiration and great interest for this program. So now the question, now that it becomes more clear that the Russians were very involved in data, very involved in pushing things onto Facebook, pushing things onto Twitter, everyone wants to know if your work was intertwined in any way, shape, or form with theirs. Absolutely not. I mean, this is kind of the funny thing. What's funny about this is that in the United States, we actually have access to some of the best data. And the data we use on this campaign directly came from the Republican National Committee and what they did after the 2012 election to build a data set like never seen before. We didn't need data. We didn't need it from anyone else. It was right here in the United States of America, and the best data is right here. All of that is available to corporations in America and other people in America. And that is already something that is being done by companies. It's something we did. We use things we have. Absolutely not. It's so hard. There are so many PACs, the DNC, there's the Hillary Clinton, multiple people are out there doing that. Our campaign was running away with data we got from the Republican National Committee, advertising made down in San Antonio, Texas from a great team of people, and work under Donald Trump. Y entonces, ¿cómo fue que utilizamos este adelanto tecnológico en la Patallana para favorecer las encuestas y proteger los intereses del partido político RSP? Para conocer el caso de estudio que presentamos a continuación, es necesario revisar antes un ejemplo real de cómo funciona. Por cuestiones de confidencialidad no podemos mostrar el estudio, pero mostraremos un estudio realizado para el Tren Maya con el que nos guiaremos de ejemplo y entenderemos por completo lo que realizamos para el partido político. Vamos a conocer como ejemplo el estudio que hicimos para el Tren Maya a partir de enero del 2019 hasta noviembre del 2019. Cabe señalar que este estudio lo podemos hacer hasta con 1 año de antigüedad, es decir, podemos analizar todas las menciones, todas las conversaciones en las redes sociales hasta con 1 año de antigüedad. ¿Cuál es la ventaja, cuál es el valor que ofrece este estudio? Básicamente, en las redes sociales, la mayoría de las personas las utilizan para poner su opinión más sincera. Utilizamos las redes sociales para quejarnos del presidente, para dar nuestro punto de vista acerca de situaciones, para denunciar robos, para compartir nuestras emociones, para compartir nuestra vida. Y esto tiene grandes ventajas. Tiene grandes ventajas al momento de hacer un análisis donde necesitamos obtener los pensamientos de un sector de la población o de nuestra población objetivo. O también para conocer las opiniones acerca de alguna marca o alguna política en particular. Comparándolo con un estudio de mercado tradicional, donde se invita a
ciertos voluntarios a una cámara de Gesell y se hace un estudio guiado por algún experto, en estos estudios tradicionales puede ocurrir que los participantes no den su punto más sincero de vista. ¿Por qué razón? Se pueden sentir intimidados por estar en una cámara de Gesell o por estar en la presencia de extraños. Entonces, a pesar de que puedan hacer un esfuerzo por dar su punto de vista más sincero, no siempre es el más adecuado. Además de que los filtros a veces en los estudios tradicionales no siempre son bien aplicados. No quiero decir con esto que los estudios tradicionales no funcionen. Por supuesto que funcionan, tienen grandísimas ventajas, pero en esta ocasión el análisis de redes sociales, el análisis digital, también tiene ventajas sin precedentes. Y vamos a verlos a continuación. En el estudio que realizamos para el Tren Maya de enero del 2019 a noviembre del 2019, analizamos 761,000 menciones en redes sociales. Vimos un engagement de 6.3 millones y un sentimiento 6% positivo, 32% negativo. El restante fue un sentimiento neutral de personas que no sabían si iba a tener un impacto positivo o un impacto negativo. Los sentimientos pueden ser analizados de diferentes factores. Se puede configurar el algoritmo del programa para que ciertas palabras las tome como sentimientos positivos, negativos, y se puede ir filtrando mucho mejor y se puede ir filtrando conforme se va corriendo la campaña. Para darnos una idea, estos son los temas alrededor del Tren Maya que más impacto tuvieron en redes. Tenemos este gráfico que analiza los principales temas alrededor del Tren Maya. Entre más grande es la palabra, quiere decir que mayor relevancia tuvo. Si damos clic sobre cualquiera de las palabras, nos va a redirigir hacia las conversaciones en redes sociales que tienen ese tema alrededor. Desde gobierno, presidente, aeropuerto, López, políticos, ejecutivo, etc. Y así podemos analizar todos los temas importantes que están alrededor del Tren Maya. Asimismo podemos analizar los hashtags y podemos darnos cuenta un poco también del sentimiento de las personas. Ahora, cabe señalar que estos análisis no son propios solamente de medios importantes. Estos análisis recopilan la información de miles y millones de personas que están poniendo su punto de vista alrededor de este tema. Es decir, el programa escanea todas las redes sociales buscando, en este caso, todas las conversaciones alrededor del Tren Maya. Es decir, si yo en mi Facebook o en mi Twitter hago algún post en relación al Tren Maya, el programa lo va a leer y me va a meter ya dentro de un grupo de estadísticas. Incluso va a tomar, depende de cómo esté configurado el algoritmo, si mi post es positivo, negativo o neutro alrededor del Tren Maya. Los emojis puede parecer algo como de juego, puede parecer algo insignificante tal vez, pero son importantes porque también es la nueva tendencia con la que estamos expresando emociones. Y es importante considerarlos. Con estos emojis podemos saber la mayoría de las emociones de las personas. Si son de pensamientos, tal vez algo negativo, cosas que piensan que están involucradas con el Tren Maya. Vemos emojis de animales, puede ser amenaza hacia animales que estén pensando esto, enfado, enojo, absolutamente todo lo relacionado con el Tren Maya. Entonces es importante tomarlos en consideración porque también nos dan insights del análisis que estamos haciendo. Al mismo tiempo es importante analizar las personas que están hablando del Tren Maya. Por ejemplo, Carmen Aristegui, por supuesto el presidente de la República, Donald Trump, Carlos Slim. Todos estos son personas de suma importancia y relevancia que tenemos que tomarlas en cuenta, no las podemos dejar pasar por ningún motivo. Y además, por supuesto que se analizan los sentimientos, los comentarios de estas personas que al final del día son influencers también de masas. También no dejamos a un lado los principales medios hablando del Tren Maya y se analizan también el número de posts, el alcance que tienen, el engagement que tienen y continuamos toda la lista analizando todo esto. En este caso se analizaron 51,000 medios hablando del Tren Maya. Estos medios pueden ser desde Twitter, blogs, Facebook, revistas digitales, periódicos, televisión, radio, por supuesto todo digital, hablando acerca del Tren Maya. Otra cuestión importante son los demográficos, donde podemos observar que la mayoría de las personas que comentan y que tienen una opinión respecto al Tren Maya, el 70% fueron hombres, 29% mujeres. Eso nos da un indicativo importante
acerca de las decisiones y cómo dirigir una campaña también sobre el Tren Maya. Por supuesto, la edad es un factor importante. La edad entre 25 y 34 fueron las personas que más interacciones tuvieron respecto al Tren Maya. Esta gráfica no es sorprendente, casi en la mayoría de los estudios es la edad que más interacciones tiene, tal vez porque es el segmento de edad más familiarizado con lo digital, por lo menos en temas de política o en temas empresariales. Por supuesto que creemos que la tendencia va a ser que este segmento de edad entre 16 y 24 va a ir creciendo o va a ir igualando al segmento de edad entre 25 y 34. Las personas de más de 35 conforman un segmento de edad que menos interacciones tienen. Puede ser también por la poca disposición que tienen hacia los temas digitales o hacia la interacción digital. En este caso filtramos el estudio solamente al idioma español, pero podemos filtrarlo en diferentes idiomas y podemos obtener data. Pero en este caso fue un estudio realizado solamente para México y solamente en el idioma español. Como menciona Alexander Nix, CEO de Cambridge Analytica, una parte fundamental o tal vez más importante son los psicográficos. En este caso del Tren Maya no analizamos a profundidad los psicográficos, pero sí una capa por encima de los psicográficos, por ejemplo, de los principales intereses que tienen las personas hablando acerca del Tren Maya. Puede ser intereses legales, de family and friends, de gobierno, de la industria de food and drinks, de música, de animales, de deportes, de ciencias, de noticias del medio ambiente. Y esto también nos da una perspectiva interesante para saber con qué tipo de lenguaje debemos comunicarnos con nuestra audiencia, de acuerdo a sus intereses también. Y también de acuerdo a sus ocupaciones o a sus trabajos. Puede ser trabajo de leyes, periodistas, en el trabajo del sector salud, en la industria ambiental, o son estudiantes, o son empresarios. Todo eso también nos da un verdadero panorama de cuál es principalmente la ocupación o los intereses de nuestra audiencia objetivo y podemos crear mensajes personalizados a ese tipo de audiencias. Un factor importantísimo son las menciones en el país. En general y de manera regional analizamos 761,000 menciones y también podemos saber cuál es la tendencia en general en el país sobre el Tren Maya, cuál es el sentimiento general sobre el Tren Maya, pero también podemos saberlo por estado. Podemos saber si en algún estado se favorece la construcción del Tren Maya o se reprueba completamente. Y esto trasladado a la política es muy interesante y de mucha utilidad porque en nuestro estudio para el partido político RSP habían políticas que de manera regional a nivel país se aprobaban por completo, pero habían ciertos estados de la República Mexicana, tal vez un poco más conservadores, que no aprobaban ciertas políticas. Y esto es importante porque se puede sugerir a los líderes políticos que en la asamblea de X estado no mencionen X política, porque particularmente esa política en ese estado no es bien aceptada por la mayoría del público de ese estado, aunque de manera regional sí se aceptaba. Al mismo tiempo, analizamos la tendencia de las noticias con más interacciones retuiteadas y esto tiene una importancia crítica. Puede ser una noticia negativa o una noticia positiva y es importante analizar cómo esas noticias se van moviendo dentro de las redes sociales para ver si se están haciendo virales y nos pueden llegar a perjudicar o nos pueden llegar a favorecer. Y en el caso de perjudicarnos, poder actuar con tiempo y con una estrategia para la gestión de crisis. Esto es, a grandes rasgos, sin profundizar, un poco del estudio de lo que hicimos con el Tren Maya y por supuesto se podrán dar una idea de lo que hicimos para el partido político RSP. Y aquí nos acaba la planeación. Una vez obtenidos los resultados y analizada la data, generamos hipótesis de los resultados obtenidos y pasamos a la fase de comprobación de hipótesis, la cual nos daría certeza de que los resultados obtenidos del análisis de data eran confiables y se comprobaban con procedimiento científico las hipótesis. Para la comprobación de hipótesis realizamos diferentes encuestas en la plataforma de Cultura Colectiva. Cultura Colectiva es la plataforma digital más grande de México y América Latina, con una audiencia de más de 45 millones de seguidores
y un alcance promedio de más de 40 millones de page views mensuales y casi 3.000 millones de reproducciones de video. Este es el diagnóstico que utilizamos para redes sociales progresistas. La metodología fue generar 11 hipótesis, generación y análisis de 20 contenidos internos, insights, findings y recomendaciones. El planteamiento de las hipótesis se centraron principalmente en 3 pilares: partido, seguridad y economía. Para la validación de las hipótesis se crearon 20 contenidos para validar 11 hipótesis con base en conversaciones entre la audiencia de las plataformas de Facebook, Instagram, Twitter de cultura colectiva. De igual forma, se trabajó con menciones públicas en redes sociales. Validación de hipótesis 1. La hipótesis 1 sugiere que los usuarios consideran que la clase media no se ve representada por Morena. Entonces lo que hicimos aquí fue comprobar esta hipótesis lanzando publicaciones, pero eran publicaciones de marca blanca, es decir, no tenían en ningún momento un logo que pudiera relacionarse con el partido político. Simplemente era como si fuera una conversación o una pregunta abierta hacia el público en general que es seguidor de la plataforma. Por ejemplo, en Twitter, ¿cuál partido político consideras que tiene las mejores propuestas para los jóvenes? Y en realidad las personas respondieron que ninguno. Y también en Instagram, ¿qué tanto crees que el gobierno actual ayuda a mejorar tu vida? Aquí fue muy claro, nada. Entonces también vimos que el sentimiento de muchas de estas respuestas en cuanto a las menciones sobre AMLO y la 4T eran neutrales. Todavía no había un sentimiento ni positivo ni negativo. También era muy temprano poder analizar este tipo de hipótesis. La validación de la hipótesis 2 sugiere que los jóvenes apoyarían un partido que funcione como intermediario de los intereses de la clase media sin romper con el proyecto de la Cuarta Transformación. Y aquí fue totalmente falso. Hubo sentimiento negativo prácticamente, y también el lanzamiento de un nuevo partido político que funcione como un contrapeso de Morena sería algo que interesaría a los usuarios, ya que consideran que ningún partido actual representa una oposición a Morena, y es algo necesario para la democracia. Estos igualmente se analizaron en Instagram y en Twitter. La hipótesis 3 sugiere que los usuarios consideran al crimen organizado como fuente principal de inseguridad. Y aquí es interesante porque pensábamos que sí iba a ser una hipótesis verdadera, pero resultó que era falsa. Más bien, la inseguridad es un tema prioritario para los jóvenes y tenía un gran número de interacciones, pero preocupaba más la impunidad y la falta de acciones por parte del gobierno para combatirla. Aquí se analizaron Twitter e Instagram en encuestas. Entonces, en estas encuestas, por ejemplo, claramente se ve en Twitter que robos y secuestros es lo que más preocupa a la audiencia. La cuarta hipótesis sugiere que los usuarios están a favor de que se indemnice a las víctimas de delitos relacionados con el narcotráfico. Es verdadera esta hipótesis, pero también los usuarios están de acuerdo en la indemnización de víctimas, aunque hay poca claridad en cómo podría funcionar una estrategia así, ya que la gente desconfía en que las autoridades puedan hacer bien su trabajo, o sea, que puedan despejar de sus bienes a personas inocentes. Esta hipótesis se analizó en Facebook como parte de una encuesta que podemos ver aquí. ¿Estás de acuerdo con que se regrese a la gente el dinero que el narco se llevó? Puede verse un poco gracioso estas figuras, pero recordemos, son posteos que se realizan en marca blanca y lo único que queremos es obtener las opiniones de las personas sin que se relacione que detrás hay un estudio con un partido político. Y también en Instagram se realizó la misma encuesta. También es interesante mencionar que las audiencias cambian de plataforma. La audiencia de Facebook no es igual a la audiencia de Instagram y no es igual a la audiencia de Twitter. Por ejemplo, la audiencia de Twitter es una audiencia un poco más politizada, es decir, que es una audiencia un poco más afín a la política, contrario a lo que pasa con la audiencia de Instagram, por ejemplo. Y el hacer estas preguntas en diferentes plataformas nos permite tener opiniones de las personas que tienen diferentes comportamientos. Entonces, si las 3 plataformas, o por lo menos 2 plataformas, coinciden con una validación de hipótesis, podemos considerarla como verdadera. La quinta hipótesis habla de que los usuarios consideran que es necesario pactar por la paz con grupos del crimen organizado.
En este caso, la respuesta fue muy ambigua porque en varias plataformas que analizamos estaban muy dispersas las opiniones o muy cercanas al 50%. Entonces no pudimos aplicar validar la hipótesis o negarla completamente. En la sexta hipótesis, los usuarios consideran que el salario mínimo necesita un aumento mayor al 10% para poder mantener a una familia. Y aquí, por ejemplo, en Instagram hicimos un sondeo de más o menos cuánto consideran que debería de ganar una familia promedio para poder mantenerse, y se pusieron ciertos parámetros, ¿no? Entre 5 y 15,000 fue el parámetro que más resultados obtuvo. La séptima hipótesis habla de que los jóvenes están interesados en un banco que les ayude a emprender un negocio o comprar una casa con menos intereses. Y esta hipótesis no se comprobó, sin embargo, encontramos que era porque la gente no confiaba en los bancos mexicanos, confiaba más en los bancos internacionales. Y también esta hipótesis estaba muy relacionada con otra hipótesis que vamos a ver a continuación. Justamente para lograr posicionar a los bancos regionales entre los jóvenes, resulta necesario explicar qué son, cómo funcionan y por qué podrían confiar en ellos. La octava hipótesis habla de que los jóvenes ven la educación técnica como una alternativa para mejorar sus condiciones laborales. Aquí fue completamente verdadera. Se hizo un sondeo en Instagram Story y en Facebook. La novena hipótesis habla de que los jóvenes consideran que el gobierno de su estado necesita que se les asigne más dinero para poder invertir en emprendimiento y crecimiento económico. Y esta estaba directamente relacionada con la hipótesis 7, ya que los usuarios consideran que para poder posicionar esta propuesta entre los jóvenes sería necesario educar primero en torno a cómo es la inversión y poder beneficiar su economía y la de sus comunidades, ya que esto encontrado en varios comentarios dentro de las redes sociales, existían ya programas que apoyaban el emprendimiento, pero la gente no estaba educada sobre cómo iniciar un emprendimiento y entonces era dinero desperdiciado. La décima hipótesis habla que los jóvenes consideran que saber inglés les abre más y mejores oportunidades de trabajo. Aplastantemente verdadero. La onceava hipótesis, los jóvenes consideran que contar con un patrimonio inmobiliario les otorga mayor independencia y certeza económica. Aquí, por supuesto, que a todos les gustaría comprar una casa y el principal obstáculo para comprar la casa era el sueldo o el ingreso. Una vez que se comprobaron las hipótesis, se hicieron algunas recomendaciones. Aquí podemos ver algunas de las recomendaciones sobre los pilares del partido, entre las que destacan la desconfianza que existe en el proyecto de la 4T, salarios bajos, crimen organizado. Subrayamos en amarillo, los usuarios están de acuerdo en pactar con el crimen organizado porque era la hipótesis ambigua. El salario mínimo insuficiente, adquirir una casa, desconfianza en torno a la indemnización de las víctimas del crimen organizado y que los jóvenes consideran necesario que haya un contrapeso para Morena. Hicimos un mapa de detonadores de comunicación sobre los ejes temáticos del partido, sobre todo contrapeso político, pactar por la paz, educación para mejorar, aumento del salario mínimo, introduciendo temas de banca regional, distribución de impuestos para emprendimiento, indemnización de las víctimas del crimen organizado, e íbamos a dirigir la conversación a través de los detonadores, como interés en adquirir un patrimonio, interés en obtener mejores oportunidades laborales, y la indemnización de las víctimas. Otros detonadores eran la falta de representación, desconfianza en bancos, necesidad de contrapeso para Morena, fracaso de otras acciones contra el crimen organizado y búsqueda de mejores salarios. Con estos detonadores hicimos recomendaciones accionables que el partido político podría dar en sus asambleas. Por ejemplo, en relación a contrapeso político, de acuerdo a las dudas más recurrentes de los usuarios, tomar en cuenta en caso de hablar sobre las críticas de la actual administración que van en aumento, las becas y programas de los jóvenes y el clima de polarización. Los accionables de la estrategia de paz, igual se hicieron algunas recomendaciones, básicamente del crimen organizado, el narcotráfico y la seguridad. También hicimos recomendaciones acerca de la educación para un mejor trabajo. Siempre le sugerimos al partido tomar en cuenta, en caso de hablar sobre educación para un mejor trabajo, que los usuarios consideran que la educación ayuda a estar más preparados para entrar en el campo laboral.
La falta de empleos, buenos salarios, es una gran preocupación. Los usuarios conocen de casos, como el de Alemania, en el que la educación técnica es considerada una forma de obtener mejores empleos, y que los jóvenes consideran el ambiente laboral actual como inestable y competitivo, por lo que se requiere un mayor esfuerzo y preparación. Todos nuestros accionables sobre el salario mínimo están indicados aquí. Mucha atención con estas hipótesis porque las estaremos viendo a lo largo del video en la acción del partido político en sus asambleas. Y así fue como se establecieron las bases y las propuestas políticas de un partido, partiendo de un estudio previo donde se comprobó que dichas políticas eran afines a lo que quería la Vox Populi, y por lo tanto, con grandes posibilidades de ser aceptadas por una gran mayoría, incluso antes de salir, y se minimizó el riesgo de imponer políticas que no se sabía si serían aceptadas, y en lugar de empujar esas políticas desconocidas, se consiguió remar a favor de la corriente antes de subirnos al barco. Uno de los principales retos era dotar de personalidad propia al partido y conciliar que la figura del Bester Gordillo no se comiera a los demás integrantes. Generar credibilidad era un factor fundamental. Un partido que tenía detrás de él a uno de los personajes políticos más influyentes de toda la historia y que además no solo pertenece a la historia, es un mito vivo que escribió la historia política de México. Así que después de la planeación y aprobación de estrategia por parte del equipo, llegaba el siguiente paso, la acción. Sí, con todo lo que le acaba de pasar y todo, y luego se armó un zafarrancho y tal. Teníamos estudiados a todos los líderes del partido, sabíamos por dónde nos podrían atacar. Y así nos fuimos de gira en las asambleas por todo el país, llevando únicamente un mismo mensaje, un mensaje general adaptado a cada audiencia. Cumplir y hacer cumplir el programa de acción, la declaración de principios y los estatutos de las redes sociales progresistas. ¡Sí, profesor! Si así lo hicierais, que Sinaloa y la patria os lo premien, y si no, que con rigor se los demanden. Saben que venimos a cambiar las cosas, saben que venimos a crear clase media, saben que sabemos cómo lograr que México crezca al 5% anual, y lo vamos a hacer repartiendo la tierra para que haya propiedad privada. Lo vamos a hacer garantizando crédito nacional que sea un crédito al desarrollo barato y accesible, desterrando al costosísimo crédito extranjero que irrumpió y destrozó las finanzas nacionales. Jefes y jefes de familia que carecen de propiedad privada de México. Queremos que haya casas baratas de 450 metros y departamentos por el número de hijos, 1, 2, 3, 4, de 180 metros en esos mismos predios que están a propiedad privada en México, para que con este colateral de garantía haya crédito regional, porque en México lo que tenemos es un crédito al consumo caro y que se decide en Hong Kong o se decide en Bilbao. Por eso en México nunca te prestan dinero al desarrollo. Los mexicanos somos trabajadores exitosos y responsables y solamente nos prestan dinero caro para ir al cine o para comprar cosas. Y las redes sociales pues tenemos un dinero económico para que esto suceda. Queremos que se repartan las tierras amortizadas en 40 millones de predios de 150 metros. Queremos que haya banca regional, porque no existe. La banca mexicana es una banca extranjera cara y al consumo. Queremos que haya banca barata y al desarrollo. ¿Qué es lo que proponen para la gente? ¿Por qué la gente no quiere en algún nuevo partido político? ¿Qué le ofrece? De hecho, nosotros incluso somos contrarios a los partidos políticos. Es algo acabar con esta guerra insulsa contra el narcotráfico y hacer que ese dinero entre al sistema económico mexicano para que ayude a detonar. Ahorita
está tratando de trabajar es fortalecer a la clase media, sumar al empresariado. Y que pueda permitirnos ir construyendo un país mejor. Esta asamblea es la culminación de varios meses de esfuerzo continuado en una tierra que por mucho tiempo ha padecido abandono y pobreza. Eso en Guerrero tiene que cambiar. Las redes sociales progresistas llegamos para transformar esa realidad. Pero nuestro programa de gobierno, nuestro programa económico y nuestro programa político nos distingue por mucho de otras fuerzas que sustentan la cuarta transformación. Redes sociales progresistas abrazan con fuerza, con mucha fuerza, un Estado responsable y también defiende la libre empresa, el libre mercado y sobre todo tiene una agenda clara, absoluta por las mujeres de México. No más violencia en contra de las mujeres, mayor equidad social, un Estado responsable de los que menos tienen, pero un Estado también responsable de los que más producen. Sí. ¿Cuál es el objetivo de este partido? ¿Por qué quieren ser un partido político y qué buscarían a partir de julio del 2020 cuando se les dé el registro? Básicamente queremos representar a la clase media. Queremos construir un movimiento que defienda las libertades y promover la clase media mexicana. Esos son los principales temas que mueven a redes sociales progresistas. Sí. ¿Un partido aliado a Morena o un partido aliado al presidente o a ambos? Yo creo que una opción interesante que, asumiendo los retos y las dimensiones del nuevo país, respeten estos valores y estos criterios de la Cuarta Transformación. Estuvimos a su lado en todo momento. Los acompañamos en sus progresos y aconsejamos cuidadosamente qué acciones ejecutar. Llevamos más allá nuestras acciones realizando lobbying con diplomáticos, políticos, empresarios y hasta instituciones religiosas. Todo lo teníamos monitoreado. Cualquier discurso en asamblea, cualquier entrevista en tele o radio, cualquier declaración. Podíamos saber con exactitud qué impacto tenía o cómo rebotaba en las redes sociales digitales y así vigilábamos en tiempo real si alguna entrevista, nota de periódico o noticia se convertía en tendencia y las conversaciones se incrementaban en las redes en torno a la noticia para poder actuar con un plan de contingencia y apagar el fuego en caso de conflicto, o si dejábamos que la noticia muriera sola. Nada se podía salir de control, y si rebasaba los límites permitidos de tendencia, volumen de conversación negativa por parte de la audiencia o alguna amenaza, la alarma se activaba para poder actuar. Y así sucedió. Teníamos que proteger la integridad de cada uno de los líderes y blindarlos ante los ataques. Usted seguro ha oído hablar de los nuevos partidos que están buscando su registro. Uno de ellos se llama Redes Sociales Progresistas. Esta organización es una de las que intentan convertirse en partido político. Redes Sociales Progresistas tiene la peculiaridad de que se le asoció con la maestra Elba Ester Gordillo, la exdirigente del CENTE. Los accesos principales lanzaron piedras y golpearon a los militantes de la RSP para manifestar el repudio al partido de Elba Ester Gordillo. El día de hoy se celebró la Asamblea de Redes Sociales Progresistas en el estado de Oaxaca y fuimos víctimas de la intolerancia, la persecución y la violencia. Integrantes de nuestra organización fueron agredidos por grupos de choque impulsados por el exgobernador Murat, quien no respeta siquiera la agitatura de su propio hijo y violenta las condiciones políticas en el estado. Durante la realización de una de sus asambleas en Oaxaca, integrantes de la agrupación
redes sociales progresistas denunciaron presuntas agresiones. ¿Cuál es el papel que tendrá Elbester Gordillo dentro del partido? Tiene un papel muy relevante. Ella es, creo, una de las mujeres más conocedoras de la política mexicana. Creo que nos ahorra una ruta de aprendizaje, una curva de aprendizaje. Sí. Lo que es un hecho es que ella sí es fundadora del partido, aunque no esté afiliada, se puede llamar así. Digamos, es muy cercana a nosotros, influye en las decisiones que tomamos, por supuesto, y nos ahorra la ruta, la curva de aprendizaje al escuchar pues sus consejos, su retroalimentación, que es muy valiosa. Como te digo, alguien que conoce el entramado del poder en el país permite ayudar a encontrar mejores salidas, mejores soluciones, para ir dándole sentido y rumbo a un movimiento que es todavía joven, novel, que se está formando en todo el país, que tiene dirigentes en todos los municipios, en todos los distritos locales, en todos los distritos electorales federales, y que está aprovechando, creo, una coyuntura de exigencia, de frescura que tiene la gente para que la política cambie de rumbo, cambie de dinámica, cambie de lógica. Aun y cuando las diferencias en el partido político se presentaron, teníamos que estudiar la situación y valorar con mediciones de escucha social cómo afectaba la opinión de la audiencia digital. En días recientes, el presidente de esta asociación, Juan Iván Peña Neder, fue removido del puesto después de un enfrentamiento con la líder magisterial. Su lugar lo habría tomado, según se informó, el yerno de la maestra José Fernando González Sánchez. Esta noche aquí en el estudio nos acompaña Juan Iván Peña Neder, dirigente también de redes sociales progresistas. Bienvenido, Juan Iván. Pues mi querido Salvador, entregarte los documentos que prueban primero que soy presidente de la asociación civil, porque la asociación civil convocó a un órgano inadecuado del Consejo y no la Asamblea para intentar removerme. Segundo, que José Fernando González Sánchez cometió un delito apoyado por Elbester Gordillo, quien fue al INE, a la oficina de Patricio Vallados, a gestionar personalmente que se concluyera la comisión de este delito, y que fue a mostrar un acta notarial falsa con firmas falsas diciendo que yo era removido de un puesto, que nadie puede removerme sino la Asamblea General. No hubo tal asamblea. No hubo asamblea. ¿Cómo te removieron sesión entonces? De consejo. Se juntaron dos personas, inventaron un acta, dijeron que había una tercera, era un acta de consejo, fueron con una notario que es hija del profesor Ochoa, que durante muchos años, Elbester Gordillo, muy cercano, le debe todo, ¿no? Y en el Estado de México, habiéndose realizado supuestamente la sesión en las oficinas nuestras, se van al INE y con esto engañan a la autoridad y dicen que ya no soy el representante legal. Ya ha sido denunciado penalmente por cometer un delito del orden federal. Inmediatamente obteníamos reportes de las noticias y las comparábamos con el calor de la conversación. Otro de los organismos a los que se les negó el registro fue a Redes Sociales Progresistas, partido vinculado a Elbester Gordillo y quienes también impugnarán la decisión del INE ante el Tribunal Electoral. Recordemos que la negación del registro fue porque consejeros del INE consideraron que hubo afiliaciones y aportaciones millonarias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, además de que se comprobó que ofrecieron dádivas en sus asambleas. En un mitin virtual, el presidente de Redes Sociales Progresistas, José Fernando González, aseguró que acabarán con todas las acusaciones. Dijo, miserables del INE. Algunos consejeros ofendieron en especial a los maestros. Los hicieron ver como manipulables. Quisieron presentarlos como personas que tienen la culpa de tener derechos sindicales. Incluso los vieron con minusvalía ciudadana. Y eso nos ofendió y nos dolió. Que el equipo jurídico prepara a conciencia la impugnación, rebatiendo uno por uno sus miserables actitudes, los agravios de los que hemos sido objeto. No pedimos nada, absolutamente nada que no merezca esta organización y que no les quepa la menor duda que el tribunal nos dará la razón porque la tenemos desde el principio. Y aún con los ataques mediáticos y los impedimentos políticos, podíamos resolver, en un mundo completamente geolocalizado, en qué cruce de calle exacto se podía colocar un espectacular del partido
para impactar a un clúster de audiencia que teníamos localizado y que simpatizaban más con alguna de nuestras políticas. Todo esto nos ayudó a tocar fibras sensibles. Redes sociales progresistas entregó al INE su solicitud de registro para ser partido político. Liliana Padilla, te escuchamos con el reporte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, hace unos momentos concluyó esta ceremonia protocolaria de entrega de la solicitud de registro como partido político de las redes sociales progresistas. Lo hizo el dirigente nacional de esta agrupación, Fernando González, en presencia de Patricio Vallados, quien es director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, y ante unas 500 personas que se dieron cita aquí en el Instituto Nacional Electoral, pues se hizo entrega de esta documentación, una vez que el pasado fin de semana pues también ya realizaron su Asamblea Nacional Constituyente. El dirigente nacional de las redes sociales progresistas rechazó que este partido en construcción sea de Elba Ester Gordillo y aseguró incluso que la exlideresa del CENTE no se ha afiliado a él, pero si le hiciera o lo solicitara incluso un cargo de dirigencia, pues por supuesto que es una plataforma amplia, plural, abierta e incluyente las redes sociales progresistas. Dijo que Elba Ester Gordillo es una de las personas más importantes en la política y aunque hay en ocasiones polémica en torno a ella, pues sin duda sería un activo importante para las redes sociales. También comentarles, Claudia, a la audiencia, que Patricio Vallados, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, ofreció un análisis objetivo e imparcial en la revisión de las asambleas. Esta es la primera agrupación que solicita de manera formal su registro. Así como hay asesores de imagen pública, de lenguaje corporal, personas encargadas de escribir discursos, nosotros nos encargamos de ser sus guardianes, sus consejeros digitales. ¿Sigues sin creer en nuestro poder? A la gente. Entonces nosotros, estudiando este enorme mecanismo de comunicación en la red digital, pues sabemos lo que la gente piensa y es muy fácil, si ya sabes lo que la gente piensa, sumarte a lo que la gente quiere. Entonces creo que las redes sociales progresistas somos exitosas por eso. Hombre de izquierda, acaba de hacerse del liderazgo de las redes sociales progresistas muy próximo al registro como partido político. Le gusta y disfruta de la política. Está llamado a los reflectores. Le viene de familia. Parece que le gusta la política. Me encanta, es mi vocación. ¿Y quién le dijo que era político? Yo creo que nadie te lo dice. Lo vas entendiendo y lo vas aprendiendo cuando avanzas en la vida. ¿La política es simulación? A veces. ¿Se manda solo? Sí. ¿Y eso lo sabe la maestra? Sí. ¿Ahora mismo está mintiendo? No. ¿Ahora mismo está piadoso? No. Por cierto, en la familia ya se cobraron los favores debidos. Nosotros nunca hacemos favores para cobrarlos. La maestra le debe su libertad al presidente. Yo creo que ella no le debe su libertad a nadie. Creo que es una mujer inocente y una gran mujer. En fin, ya sabe dónde se va a meter. Lo sé desde hace tiempo. ¿Preparado para dirigirlo? Completamente. ¿De dónde sacaron el nombre de redes sociales progresistas? Yo creo que se fue construyendo con el tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de redes? Gente conectada entre sí por valores, intereses legítimos y capacidad de cambiar al país. ¿Cuántos simpatizantes? En este momento estamos cruzando la barrera de los 340,000. ¿Pero no han salido a ver a la calle qué opinan de la maestra Blaster? No. Por cierto, ¿ya le descongelaron las cuentas a la maestra? No lo sé. Habría que preguntarle. ¿No lo sabe? No lo sé. ¿De cuánto dinero habrá en esas cuentas? No tengo idea, pero no creo que sea mucho. ¿A propósito mota, don Fernando? No. ¿Coca? Tampoco. ¿Nada? Ya escuchó que la industria del cannabis asegura un gran negocio al legalizar la venta. Es probable que sí. Hoy es un mercado ilícito muy grande. Creo que podría ser un mercado lícito de igual tamaño. Por cierto, ¿qué tal se lleva con las farmacéuticas? No tengo relación. No. ¿Cuánto dinero le estarán aportando sus redes?
No lo sé. No tengo relación con las farmacéuticas. ¿Sigue sin mentir? Sigo sin mentir. ¿Le gusta el dinero, don Fernando? No creo en lo material. ¿Tiene dinero? Lo suficiente para vivir. ¿Sigue sin mentir? Sigo sin mentir, claro.